A veces, el contexto detrás de una obra se entrelaza con su esencia. Este es el caso del escritor del siglo XX, Fernando Pessoa, y su creación monumental, El libro del desasosiego. La historia de este libro resulta tan fascinante que, en sí misma, parece sacada de una novela. Pessoa vino al mundo en 1888, en la ciudad de Lisboa, Portugal. A sus apenas 5 años, enfrentó el dolor de la pérdida con la muerte de su padre, quien falleció debido a la tuberculosis. Al poco tiempo, una segunda tragedia lo golpeó con la muerte de su hermano menor. Estos acontecimientos marcaron su niñez y trajeron consigo una profunda noción de la impermanencia. Poco después de estas pérdidas, la madre de Pessoa contrajo nuevas nupcias, y la familia se trasladó a Sudáfrica, llevándose a Fernando lejos del paisaje familiar de su infancia. Allí, en Sudáfrica, Pessoa se adentró en el idioma inglés y encontró en la literatura inglesa una fuente de inspiración y aprecio que lo marcaría. A los 17 años, volvió solo a Lisboa, ciudad en la que viviría hasta el final de sus días y a la que consagraría la mayor parte de su existencia escribiendo sin pausa. No obstante, al fallecer en 1935, a los 47 años, solo había publicado unas pocas obras, que pasaron en gran medida inadvertidas, lo que lo dejó como un autor prácticamente desconocido. A pesar de esta falta de reconocimiento en vida, Pessoa parece haber fallecido con la convicción de que su legado literario trascendería, y, de manera casi profética, su intuición fue acertada. Tras su muerte, un baúl repleto de manuscritos fue descubierto. Allí, entre miles de páginas, se encontraba el libro del desasosiego, junto con otros textos que hasta hoy continúan saliendo a la luz en ediciones nuevas. No fue hasta 1982, casi medio siglo después de su muerte, y a la misma edad a la que falleció Pessoa, que el mundo conoció esta obra, considerada hoy en día como una de las más extraordinarias y relevantes del siglo XX. En sus páginas se encuentran profundas reflexiones sobre temas como la realidad y los sueños, el tedio y la identidad, así como la paradoja y la contradicción en el núcleo mismo de la vida. El libro del desasosiego se estructura como una serie de fragmentos escritos en un estilo que oscila entre el diario y la poesía, sin una narrativa lineal definida, lo que permite al lector sumergirse en él en cualquier orden. Sorprendentemente, Pessoa no reclamó la autoría del libro para sí mismo, sino que lo firmó bajo el nombre de Bernardo Soares, un ficticio ayudante de contabilidad de Lisboa, y posiblemente también de Vicente Guedes. Soares y Guedes no existieron en realidad. Fueron personajes que Pessoa imaginó para construir su obra. En el vasto archivo de manuscritos de Pessoa se encuentran múltiples seudónimos, o más bien, heterónimos, que él mismo ideó para diferentes fragmentos y colecciones. Pero estos heterónimos no son simples firmas alternativas. Cada uno posee una identidad única, estilos literarios, personalidades, perspectivas y biografías propias que otorgan a sus escritos una diversidad de voces. En total, Pessoa creó cerca de 80 heterónimos a lo largo de su vida. Así, el libro del desasosiego se convierte en algo ambiguo, una obra que no es completamente no ficción, pero tampoco es enteramente una novela en sentido estricto. Esta ambigüedad ha llevado a muchos a describirlo como la autobiografía más extraña jamás escrita. Pessoa mismo lo describió como una autobiografía sin hechos, o la autobiografía de alguien que nunca existió. Esta estructura tan particular y el estilo casi fragmentado no son simplemente un recurso estético, sino que, en esencia, sostienen los temas filosóficos de la obra. La creación de múltiples heterónimos parece acentuar un motivo fundamental, la fragmentación y naturaleza ilusoria del yo. Con precisión y una intensidad casi abrumadora, Pessoa describe en su obra sensaciones de alienación, desorientación y soledad, emociones que define como inherentes a la experiencia de ser humano. En una de sus reflexiones escribe: «No sé cómo sentir, pensar o amar.
Soy un personaje en una novela aún no escrita, suspendido en el aire y deshecho antes de haber existido, entre los sueños de alguien que nunca logró darme vida. Estas palabras encierran una sensación de existencia incompleta, casi fantasmal, donde el individuo está atrapado entre ser y no ser. Un concepto que, al ser plasmado en palabras, se torna extrañamente reconfortante para muchos lectores. A lo largo de las páginas, Pessoa también examina el aburrimiento, la futilidad y la falta de propósito. Para él, todo parece ser una ilusión vacía. La vida es una secuencia de sueños. Nunca he hecho otra cosa que soñar, y solo esto ha sido el significado de mi vida. Mi única verdadera preocupación ha sido mi vida interior. Aquí, Pessoa cuestiona la esencia de nuestra existencia y expresa su creencia de que no hay un verdadero sentido en perseguir o lograr algo en el mundo material. La realidad misma, según él, es tan ilusoria y efímera como los sueños que olvidamos al despertar, aquellos que se desvanecen en la nada. La vida no es más que un sueño, destinado a ser cubierto por la niebla de la conciencia y olvidado al amanecer, escribió Pessoa en otra de sus profundas reflexiones, y añadió: si escribo lo que siento, es para reducir la fiebre de sentir. Lo que confieso no tiene importancia, porque nada tiene importancia. En esta declaración, Pessoa revela el propósito último de su obra, un alivio emocional ante la intensidad de la existencia. Para él, escribir era un medio para escapar de la presión de sentir, una confesión que paradójicamente resultaba insignificante por la misma futilidad que él percibía en todas las cosas. En esta inclinación a retirarse a un mundo interior de sueños, Pessoa destaca otro de los temas más importantes de El libro del desasosiego, la contradicción y la paradoja. Después de todo, ¿por qué alguien escribiría sobre la inutilidad de hacer algo y sobre la imposibilidad de expresar el propio ser, mientras de hecho se ocupa en escribir y expresar pensamientos? Este acto podría interpretarse como una incongruencia en el pensamiento de Pessoa, pero quizás sea todo lo contrario. Quizás este comportamiento refleja su creencia en el valor de la paradoja misma. Quizás, sin embargo, esto no hable de una incoherencia en Pessoa, sino que refleje su creencia en el valor de la paradoja. En medicina, ciertos tratamientos preventivos y de preparación contienen formas de la bacteria o virus que causan la enfermedad contra la que el tratamiento protege. Del mismo modo, se podría argumentar que tanto crear como consumir buena literatura y buen arte te exponen al virus del ser para que puedas desarrollar una cierta inmunidad y así sobrevivir. Tal vez, paradójicamente, la fuerza impulsora que llevó a Pessoa a crear, escribir y hacer fue su consciencia de que crear, escribir y hacer eran, en última instancia, inútiles. Es relevante también señalar que el libro del desasosiego quedó inconcluso. Con esto, es casi como si el libro reflejara la concepción filosófica que Pessoa tenía de la existencia. Atrapado en un baúl, solo conocido verdaderamente después de la muerte de Pessoa, cuando ya no podía cambiarlo. Interpretado únicamente a través de una colección fragmentada de viñetas, escritas por alguien que nunca existió, terminado por el tiempo y no por intención. El libro en sí parece ser una metáfora casi perfecta de una persona. Es inquietante considerar todo esto y luego darse cuenta de que la palabra Pessoa, su nombre de nacimiento, se traduce en inglés como persona. Si esto no fuera ya suficientemente desconcertante, quizás el aspecto más desconcertante de la historia del libro del desasosiego es que contiene pasajes que profetizan su propio destino. En uno de ellos, Pessoa escribió: «A veces me ocurre, con una triste dicha, que si algún día en un futuro en el que no estaré, las frases que escribo son leídas y admiradas, entonces, al fin, tendré a los míos, gente que me entienda, mi verdadera familia, en la que nacer y ser amado. Pero, lejos de nacer en ella, ya habré muerto hace mucho tiempo. Seré entendido solo en efigie,
cuando el afecto ya no pueda compensar la indiferencia que fue la suerte del hombre muerto en vida. Quizás un día comprenderán que cumplí, como nadie más, mi deber instintivo de interpretar una parte de nuestro siglo, y cuando lo comprendan, escribirán que en mi tiempo fui incomprendido, que la gente a mi alrededor fue, lamentablemente, indiferente e insensible a mi obra, y que fue una lástima que esto me ocurriera. Y quien escriba esto no entenderá a mi contraparte literaria en ese tiempo futuro, tal como mis contemporáneos no me entienden ahora, porque los hombres solo aprenden lo que hubiera sido útil a sus bisabuelos. La forma correcta de vivir es algo que solo podemos enseñar a los muertos. Y, por supuesto, todo esto se cumplió. Está sucediendo en este mismo instante con estas palabras. Nosotros, al leerlas, estamos participando en la predicción de Pessoa, contada por él mismo hace un siglo. Uno solo puede preguntarse, ¿fue este un plan magistralmente construido por una mente creativa genial? ¿Fue casualidad? ¿Fueron ambas cosas? ¿O quizás algo completamente diferente? Sea cual sea la respuesta, la historia de El libro del desasosiego parece haberse convertido en parte de su propia creación artística. Emerge una cualidad casi metafísica y espiritual, como si fuera un libro religioso para ateos, un manual para nihilistas. Puede, y probablemente devastará a muchos de quienes lo lean, pero también brindará consuelo y recordará a uno no tomarse demasiado en serio, ni a sí mismo ni a la vida. A veces, la exposición al mal es, en parte, el tratamiento. La vida es, al igual que la obra de Pessoa, una construcción incompleta y fragmentada, llena de brechas y huecos que nunca podremos llenar. Pero en esas brechas, en esa incompletud, encontramos también la libertad de simplemente ser. Es posible que nunca encontremos una verdad última, y tal vez eso esté bien. Pessoa parece susurrarnos que, en este mar de sueños y preguntas sin respuestas, nuestra única obligación es abrazar el desasosiego y la contradicción de estar vivos. Tal vez, al igual que él, podamos llegar a aceptar que estamos aquí no para entender la vida, sino para experimentarla en todas sus incoherencias y misterios.